Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y Señor, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida a través del mensaje que tú has enviado para nosotros. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia y que seas tú ministrando a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Danos la sensibilidad. Danos, Señor, la capacidad para retener tu palabra y producir un fruto que te glorifique. Bendigo la vida de todos aquellos que estén expuestos a este mensaje y te suplico, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada en todo aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos a ti toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, La mirada de Jesús. Digan conmigo, la mirada de Jesús. Una vez más, la mirada de Jesús. Les invito por favor a que abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4 y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el verso 13. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios, y aquellos que nos ven desde casa, en cuanto usted lo tenga puede compartir la publicación entre sus contactos. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma, Hebreos capítulo 4 verso 13: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Lo leemos una vez más juntos. 1, 2, 3. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Sabe, amado hermano? Hoy vivimos en un periodo de la historia de la iglesia en el cual pareciera que para muchos cristianos la importancia que tiene en sus vidas y en sus corazones lo que Dios ve pareciera más bien un asunto irrelevante, que algo que debería ocuparles e impulsarles a ser mejores en todas las áreas de su vida. De acuerdo con el texto sagrado, la mirada de Dios está sobre toda la creación y no hay nada que nosotros hagamos, pensemos o deseemos que no esté expuesto delante de Dios. Sin importar si nuestros pensamientos o anhelos son buenos o malos, sin importar si nuestras motivaciones son buenas o no, la mirada de Dios siempre está sobre nosotros, escudriñando nuestro corazón en lo más profundo y exponiendo a través de su espíritu verdades que a veces preferimos ignorar. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Pues que nuestra vida está constantemente bajo el escrutinio de aquel que todo lo ve. Y no hay cosa que hagamos, buena o mala, que no reciba un testimonio en lo íntimo de nuestro ser por parte del Espíritu del Señor. Principalmente a nosotros que somos la iglesia. El punto a destacar es que muchas veces preferimos ignorar esas verdades que el Espíritu Santo nos muestra. Y yo creo que necesitamos como iglesia afirmar nuestro corazón en el Señor y fortalecer nuestra fe, para que cuando atravesemos por la prueba o disfrutemos de la bendición, nuestra vida, acciones, palabras, pensamientos y motivaciones sean agradables a Dios. ¿Sabe qué es algo curioso del ser humano? Que busca agradar a Dios solo cuando atraviesa por tormentas. ¿Cuántas personas que han estado en una situación delicada en sus vidas, pareciera que es el momento en el cual deciden voltear su rostro hacia el Señor?
y hacen pactos y promesas y arreglan su vida. Pero sabe, yo creo que esto debería de ser una decisión que deberíamos tomar tanto en los momentos de estrechez como en los momentos de bonanza. Creo que como hijos de Dios necesitamos afirmar nuestro corazón en el Señor, buscar fortalecer nuestra fe, para que ya sea que atravesemos por la prueba o disfrutemos de la bendición, nuestra vida y todo lo que ésta representa sea agradable delante de Dios. Por eso es importante que consideremos lo que la palabra del Señor nos muestra. Y en Salmos capítulo 19, verso 14, dice la palabra del Señor lo siguiente: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Pienso que esta expresión del salmista nos deja ver claramente al menos dos aspectos que como hijos de Dios debemos de considerar. El primero, David tiene conciencia de que Dios lo examina todo. Es importante que entendamos que el nivel de conciencia que tengamos delante de Dios es muy importante. Porque nuestro nivel de conciencia determinará qué tan capaces somos de ubicarnos en el momento en el cual estamos viviendo y de entender cuál es nuestra condición delante de Dios. ¿Por qué cree usted que cuando una persona tiene un accidente y este resulta ser aparatoso, una de las primeras cosas que deben de hacer los paramédicos es determinar el grado de conciencia que tiene la persona afectada? Y entonces comienzan a hacerle preguntas personales. ¿Sabe usted dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Tiene hijos? Y si la persona no tiene la capacidad de responder sobre esas preguntas básicas, nos habla de que su estado es grave. Mientras que sin ningún problema tiene claridad en cuanto a su entorno y la situación en la que se encuentra, su nivel de gravedad es menor. Entonces es importante que entendamos que nuestro nivel de conciencia en relación al hecho de que Dios todo lo ve, se encuentre en un punto en el cual podamos reconocer cuál es nuestra posición respecto de Dios y cuál es nuestra condición delante de Él. David tenía conciencia de esto. David tenía claro el hecho de que Dios lo examina todo. Por eso es que a David le interesaba que tanto en sus palabras como en sus pensamientos, él fuera agradable delante de Dios. Y es ahí donde se muestra el segundo aspecto que es muy importante para nosotros creyentes. Y es que la prioridad de nuestra vida debe de ser agradar a Dios. David tenía como primer aspecto, cuando expresa este texto, este salmo, es que Dios lo examina todo. Y segundo, que la prioridad en su vida es agradar a Dios, puesto que David le ama. Ahora bien, nuestras motivaciones para obedecer a Dios pueden básicamente ser dos. Una persona obedece a Dios por dos causas principalmente. La primera es por temor al castigo. Y dos, yo puedo obedecer porque amo. ¿Por qué obedecemos a Dios? En este sentido, cuando el salmista expresa, oh Señor, roca mía y redentor mío, nos habla de una identidad muy clara y de una relación vigente que el salmista tiene con Dios. En este sentido, me atrevo a asegurar
que David obedece al Señor y desea obedecer al Señor porque su corazón está vinculado al corazón de Dios. En otras palabras, David desea obedecer al Señor porque le ama. Hoy día hay cristianos cuya obediencia podríamos decir que es excepcional. Sin embargo, la sujeción en ellos es pobre. Recuerde que la obediencia siempre nos hablará de aquellos aspectos que son externos a nosotros, que son tangibles. Mientras que la sujeción hablará de lo íntimo, la forma en la cual nosotros abrazamos la voluntad de Dios en nuestro corazón. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay creyentes que externamente aparentan cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, la sujeción en ellos es pobre. Y aunque están obedeciendo a Dios con una motivación incorrecta. Obedecen por temor al castigo, obedecen por temor a la represalia, obedecen porque tienen miedo, no han sido perfeccionados en el amor. Y también me parece muy importante mencionar que en este pasaje David nos muestra que a Dios le interesa tanto lo visible como lo invisible, lo tangible y lo intangible. Y esto establece para nosotros, los que amamos a Dios, un estándar mucho más alto en el cual necesitamos aspirar a vivir. Tú y yo tenemos que desear vivir en un estándar, en un nivel en el cual seamos agradables a Dios, tanto en lo que se ve como en lo que no se ve. En aquello que es tangible y aquello que es intangible. El apóstol Pablo se lo expresa de esta forma a Timoteo. Y en 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, lea conmigo, en la manera de hablar, en la conducta, hasta ahí. La manera de hablar y la conducta de Timoteo es muy importante a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque si Timoteo tiene una manera de hablar y una conducta que sea agradable a los ojos de Dios, entonces Dios va a respaldar la vida de Timoteo y eso le va a dar a Timoteo un mayor nivel de autoridad delante de los creyentes. ¿Entendemos esta verdad? Pero no solamente Dios quiere que Timoteo sea ejemplo en lo que se ve, en lo que es tangible. También Dios quiere que Timoteo sea ejemplo, lea conmigo, en amor, fe y pureza. Entonces a Dios le interesa que nosotros como hijos suyos entendamos que Él lo ve todo y que Él constantemente está examinando nuestro corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña constantemente nuestros corazones. Y es tal el grado de escrutinio que el Espíritu de Dios desempeña, que incluso escudriña el corazón del Padre mismo. El corazón de Dios mismo es constantemente escudriñado por el Espíritu Santo. ¿Piensa acaso que alguna mala motivación en nosotros se escapará a la vista de aquel que todo lo ve? ¿Una mala actitud? ¿Un mal pensamiento? No. Por este motivo es que como hijos suyos necesitamos aspirar a un nivel más alto en el cual, tanto en lo público como en lo privado, en lo visible, en lo invisible, en lo tangible y en lo intangible, seamos agradables a Dios. Eso es algo muy importante porque la mirada de Dios está sobre nosotros.
Y entonces, de acuerdo al nivel de relación que tenemos con el Señor, es que determinamos qué tan importante es para nosotros agradarle. Si nosotros estamos teniendo una relación que se está tornando fría, que se está tornando indiferente en relación a nosotros y Dios, no nos va a interesar agradarle. Nuestro nivel de conciencia respecto de cuál es nuestra posición respecto de Dios no nos va a permitir darnos cuenta que el camino en el que estamos no le agrada a Dios y que las actitudes que hemos estado abrazando, la forma de pensamiento que hemos estado alimentando en nosotros, no le agrada al Señor. Pero si tuviéramos un nivel de conciencia tal que compartimos con Dios el corazón, entonces inmediatamente sabríamos cuando nuestros pensamientos no son agradables delante de Dios, nuestras motivaciones, nuestras actitudes. Es muy importante este pasaje porque a través de esta escritura Dios nos deja ver claramente que Él lo examina todo. Y que si nosotros queremos movernos en unidad con el Espíritu del Señor, debemos de buscar ser irreprensibles en toda la expresión de nuestra vida. Esto es, como ya menciona el apóstol Pablo, en lo tangible y en lo intangible, en lo público y en lo privado. Necesitamos aspirar a ser un ejemplo que refleje al mundo que somos hijos de Dios. Y esto nos habla de un gran compromiso que tenemos delante del Señor. Porque tú no puedes vivir como el resto del mundo. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú no puedes vivir como el resto del mundo. Tú eres diferente. ¿Por qué somos distintos? Dos causas principalmente. La primera, hemos sido comprados a precio de sangre. La segunda, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Así que no podemos vivir como vive el resto del mundo que no conoce a Dios. Y eso nos hace responsables. ¿De qué cosa? De buscar agradar a Dios todo el tiempo, en lo público y en lo privado, en lo tangible y en lo intangible. Necesitamos esforzarnos por día a día buscar agradar al Señor. Como lo hemos estado hablando, la mirada de Dios está sobre cada uno de nosotros y es ahí donde se plantea claramente el desafío. Necesitamos buscar ser agradables a Dios, tanto en lo tangible como en lo intangible, en lo público y en lo privado, en aquello que consideramos puede recibir elogio, como en aquello que nadie, salvo Dios, puede ver. Porque ¿cuántas veces no nos invertimos y nos esforzamos por aparentemente ser agradables a Dios en aquello que puede recibir recompensa de parte de los hombres? Lo que es público, tu manera de hablar, tu conducta. Y hay quienes se empeñan por presentar su mejor versión delante de los hombres. Pero ¿qué hay de la vida privada? ¿Qué hay de lo íntimo? El amor, la fe, la pureza. También son aspectos que Dios ve y que nosotros como hijos suyos deberíamos aspirar a también en ello buscar agradarle. Y no solamente poner atención en aquello que puede recibir alabanza de parte de los hombres. Creo, amados hermanos, que la iglesia tiene una gran responsabilidad y es la de aspirar a obtener de parte de Dios un testimonio que lo glorifique y que produzca gozo en su corazón. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad.
¿Por qué? Porque con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con nuestras motivaciones, podemos producir gozo en el corazón de Dios o podemos contristar el corazón de Dios. El nivel de exposición que Dios tiene para con su iglesia es muy grande. Y por eso nosotros necesitamos aprender a corresponder al amor que Él nos ha brindado. ¿Y de qué forma lo puedo hacer? Bueno, teniendo conciencia de que Él todo lo ve, buscar agradarle con mi estilo de vida, con mis pensamientos, con mis motivaciones, con mis acciones. Amén. El salmista expresaba constantemente algo muy importante. Y él decía lo siguiente, vamos al Salmo 139. Salmo 139, verso 23. Dice la Escritura así: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Mira nada más lo que David hacía de forma constante. Le pedía a Dios una cosa, y era que Dios lo examinara, que Dios viera en lo íntimo de su corazón, que lo pusiera a prueba y que examinara íntimamente sus pensamientos. Amados hermanos, como hijos de Dios necesitamos aspirar a ese grado de intimidad en el cual no nos suceda como le sucedió a Adán, el cual al escuchar la voz de Dios tuvo miedo y fue y se escondió. Necesitamos darnos cuenta que nada escapa delante de la vista de Dios. El salmista lo expresaba de esta forma: ¿a dónde podré huir de tu espíritu? Si descendiese yo a las profundidades del abismo, ahí estás tú. Si yo pudiese colocarme en la parte más alta, ahí estás tú. No hay oscuridad que pueda esconderme de ti. Y yo creo, amados hermanos, que necesitamos entender este pasaje para poder avanzar en el hecho de que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de buscar agradar al Señor. No somos perfectos, es cierto. Somos falibles, es verdad. Pero necesitamos dirigir nuestra voluntad para que en aquellos aspectos que podemos controlar, los controlemos. Y aquellos aspectos que aún nos están costando trabajo en nuestra vida controlar, le pidamos a Dios que Él nos ayude a establecer en nosotros su gobierno. ¿Qué nivel de conciencia tenemos para saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad? ¿Usted puede identificar cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Dónde usted necesita el gobierno del Espíritu Santo? ¿En qué área de su vida usted está carente del gobierno de Dios? A veces podríamos mencionar nuestro temperamento. Hay creyentes cuyo temperamento necesita del gobierno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienden a ser explosivos, iracundos, pleitistas. Algunos necesitan en alguna otra área de su vida el gobierno del Espíritu de Dios. Lo importante aquí es que tengamos la conciencia y el entendimiento para saber en qué área de mi vida yo necesito de Dios. Porque si no eres capaz de darte cuenta en qué área de tu vida necesitas a Dios, tienes un serio problema. David constantemente oraba al Señor y le decía: examíname, ve en lo profundo de mi ser.
Como si me tomases una radiografía, Dios, hazlo con mi corazón y con mi mente. Porque sé que nada escapa a tu mirada. Y sé y estoy consciente de que aún me falta mucho para alcanzar tu perfección. Sin embargo, si tú me guías, si tú me ayudas, yo podré agradarte. Qué importante es que nosotros aprendamos a depender del Señor, pero no puede existir dependencia si no hay conciencia y no hay en ello también rendición. Creo que cada día debemos de buscar que Dios examine nuestro corazón y nos dé testimonio de cómo estamos delante de Él, ya que de no considerar el susurro del Espíritu Santo a nuestro corazón, podemos extraviarnos y sin darnos cuenta dejar de alcanzar la gracia de Dios. Podremos seguir participando de nuestra rutina religiosa, pero ¿qué cree? Estar lejos de la gracia de Dios. Y nosotros como pueblo del Señor no podemos darnos el lujo, permítame la expresión, de dejar de alcanzar la gracia de Dios. Vea lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 12. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 12, verso 15. Y vamos a leer solamente la primera sección del verso. Y dice la Escritura así. Hebreos capítulo 12, verso 15. La primera sección del verso dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrense de que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, mire. La gracia no es el favor de Dios para perdonar nuestros errores. Es el poder de Dios obrando en nuestro corazón y capacitándonos para no cometerlos. Hay quienes consideran que vivir bajo la gracia es vivir bajo una dispensación en la cual podemos hacer lo que se nos pegue la gana y no tener consecuencias respecto de ello. No. Vivir bajo la gracia es vivir bajo el manto de oportunidad a través del cual Dios nos concede vencer sobre nuestra naturaleza pecaminosa y vivir en victoria. Entonces la gracia se ha malinterpretado y se ha considerado como un recurso a través del cual Dios me perdona. Y yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin Dios me perdona. No es así. La gracia es el medio a través del cual el poder del Espíritu Santo fluye en mi vida, transforma mi naturaleza y me permite caminar en victoria sobre el pecado. En palabras simples lo tenemos expresado en la lámina. Entonces la gracia no es el favor de Dios para perdonar nuestros errores. Es el poder de Dios obrando en nuestro corazón y capacitándonos para no cometerlos. Por eso la Escritura dice cosas como: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te voy a quitar la debilidad. Recuerden lo que dice el apóstol Santiago: cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su propia debilidad. No te voy a quitar tu debilidad, pero si te conectas a mí, te daré el poder suficiente para vencer en medio de tu debilidad. ¿Comprendemos?
De ahí que cuando un cristiano deja de alcanzar la gracia de Dios, se aparta del camino del Señor. Y entonces se entrega plenamente a una vida ausente de toda conciencia espiritual y moral, perdiendo la capacidad de poder entender cuál es su verdadera condición delante de Dios. Podemos decir que un cristiano se ha deslizado de la gracia de Dios cuando peca y no siente más el testimonio de Dios redarguyendo su corazón. No hablo de que sienta un remordimiento de conciencia, porque si tú pecas, la ley moral en ti va a señalar tu error y eso va a generar en ti incomodidad, lo cual en tu mente se puede catalogar como ese remordimiento de conciencia. Siento remordimiento. Pero el Espíritu Santo no produce en nosotros remordimiento. El Espíritu Santo produce en nosotros arrepentimiento. Entonces, cuando una persona se ha deslizado de la gracia de Dios, se ha apartado de la gracia de Dios, ha dejado de alcanzar la gracia de Dios, se entrega ávidamente a sus pasiones y no tiene mayor reparo en buscar comprender cuál es su condición delante de Dios. Y es peligroso, porque finalmente el recurso que esa persona tiene de parte de Dios para caminar en victoria es menospreciado. Entendiendo esto es que podemos retomar el punto central de la enseñanza, ya que considerando lo anterior me gustaría destacar algunos aspectos que en las Escrituras podemos destacar donde Jesús ponía su mirada. Recuerden que Dios lo ve todo y Él lo examina todo, y que nosotros como sus hijos debemos de tomar la determinación para buscar agradar a Dios, tanto en lo público como en lo privado, en lo tangible y en lo intangible. Y si nosotros tenemos la conciencia suficiente como para saber que hay áreas en nosotros que necesitan del gobierno de Dios, la gracia es nuestra oportunidad. Es ese manto de oportunidad a través del cual, en medio de nuestra debilidad, podemos vencer. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien, ahora, cuando Jesús caminó por este mundo, cuando Él estuvo en esta tierra, Él fijaba su atención en aspectos que a nosotros como hijos de Dios deben de resultar muy interesantes y muy importantes, ya que Jesús no ponía su atención o su mirada en cualquier cosa, sino que aquello que destacan las Escrituras lo destacan precisamente para que nosotros busquemos aspirar a un mayor nivel de perfección en aquellas áreas que llamaron la atención de Jesús. Así que cuando hablamos de la mirada de Jesús, debemos entender lo siguiente. Cuando nos referimos a Jesús y observamos aquellos sucesos que llamaron su atención, podemos destacar aquellos aspectos de los cuales Dios desea que estemos alerta. Tengamos siempre presente que su mirada está sobre todo, incluso sobre aquello que consideramos insignificante. Diga conmigo, Dios lo ve todo. Dios todo. Y esto es importante porque a veces pensamos que Dios solamente tiene su mirada sobre nosotros cuando estamos en la iglesia. Y no, Dios está observándonos y pesándonos y escudriñando nuestro corazón 24/7. 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Entonces es importante que nos demos cuenta que cuando nos referimos a Jesús y observamos en las Escrituras aquellos sucesos que llamaron su atención, podamos nosotros destacar aquellos aspectos de los cuales Dios desea que estemos alerta. ¿Por qué? Porque necesitamos como pueblo suyo aspirar a un nivel de vida más excelente, donde seamos agradables a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos y porque queremos provocar en su corazón alegría, felicidad. Amén. Entonces surge la pregunta: ¿dónde Jesús enfocaba su mirada? Y en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice la palabra algo muy importante. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Lea conmigo: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. De aquí podemos entender algo muy importante. Y no es contradictorio en el sentido de lo que Pablo le expresa a Timoteo, porque Pablo le expresa a Timoteo que él debe de buscar agradar a Dios tanto en lo visible como en lo invisible, en lo tangible y en lo intangible, en lo público y en lo privado. Lo que nos está destacando este texto es que el corazón determina nuestro estilo de vida. Si tú juzgas solo de acuerdo a aquello que percibes con tus sentidos, es probable que puedas equivocarte. Pero Dios no se equivoca con ninguno de nosotros, porque a Él no lo apantallas con lo que externamente pudieras hacer y que delante de los hombres te pudiera producir elogio. Él va más allá y Él examina por qué lo hiciste. Un caso concreto: la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis tiene una trayectoria impresionante. Ante todos los creyentes era una iglesia de primer nivel. Y el mensaje de Jesús a ella es: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces es una iglesia que soporta la persecución, cela la verdad. Es una iglesia que quiere mantener un estándar alto, que se esfuerza porque las cosas de Dios se hagan bien. Pero el Señor ve más allá de lo que representan las obras. Él penetra hasta lo más profundo del corazón y examina la intención. Entonces, cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, lo que le está diciendo es: todo lo que has hecho está muy bonito, lástima que no lo hayas hecho por mí. ¿Por quién lo hizo entonces la iglesia de Éfeso? Por ella misma, por querer destacar sobre las demás iglesias. ¿Y cuántas veces esto se da a nivel cristianos? Tenemos allí al creyente que le encanta orar en las esquinas de las plazas, ¿verdad? Así como en el tiempo de Jesús. Y le encanta que la gente reconozca que son muy elocuentes al orar, o que tienen demasiada pasión por las necesidades de la gente en derredor. Pero ¿cuál es su motivación? ¿Que la gente les reconozca? ¿O que Dios sea glorificado?
El problema de la iglesia de Éfeso era un problema de identidad, porque lejos de tener su mirada puesta en Jesús y que Él fuera la motivación de sus acciones, lo que motivaba a la iglesia de Éfeso era destacar y ser mejor que las otras iglesias. No había una conexión con Dios. Y cuando el Señor examinó a la iglesia de Éfeso, descubrió lo mismo que Dios le advirtió al profeta Samuel. Porque el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, teniendo la instrucción de Dios de que dentro de los hijos de Isaí, él va a ungir a un nuevo rey sobre Israel, ya que él ha desechado a Saúl como rey. Y el primero de los hijos de Isaí que se presenta delante del profeta Samuel, un hombre con experiencia, un hombre con un caminar con Dios, es Eliab, el primogénito de Isaí. Y es un hombre con rasgos y características físicas semejantes a las de Saúl. Entonces esta lección es básicamente para el profeta, porque el profeta se deja ir por el estereotipo que había en su mente, que creía que era lo que Dios buscaba. Un hombre alto, apuesto, capaz, fuerte, que inspirara autoridad. Y cuando Samuel ve a Eliab, dice, este debe de ser el ungido del Señor. Y ya está destapando el cuerno de aceite para ungirlo. Y Dios le dice, momento, yo veo más allá que tú. Y si a tu parecer Él tiene lo que se necesita para ser el próximo rey de Israel, déjame decirte una cosa, para mí no es Él. Porque en lo íntimo de su corazón, Él no es perfecto delante de mí. Y entonces vino el segundo hijo de Isaí, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Y pregunta Samuel, oye, ¿y no tienes otro hijo? Porque a todos tus hijos Dios los ha reprobado. Y dice Isaí, sí, queda el más pequeño, pero pues él anda ya con las ovejas. Y entonces dice Samuel, pues mándalo traer, porque no vamos a poder avanzar hasta que Dios determine qué hacer. Y van, lo traen, y cuando lo ve, el Espíritu de Dios le dice al profeta, es él, úngelo. Y me encanta la forma en la cual Dios describe a David. Y esta forma de describirlo está plasmada en el libro de Hechos. Y dice la escritura que Dios dijo de David, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Lo he escudriñado, lo he examinado. No es un hombre perfecto. Sin embargo, es un hombre que de acuerdo al nivel de relación que tiene conmigo, no se va a quedar donde está. Va a buscar depender de mí para crecer y solventar todas las áreas de su vida que aún están pendientes. De ahí que Dios expresara, tiene un corazón conforme al mío y Él hará todo lo que yo quiero. Si somos objetivos, David tenía más defectos que Saúl. Pero David tenía una gran diferencia o ventaja respecto de Saúl. Y era su nivel de conciencia
y dependencia de Dios. Cuando el profeta Natán llegó a confrontar a David por su pecado con Betsabé, David dijo: sí, soy yo. Cuando Samuel llegó a confrontar a Saúl por haber usurpado el lugar del profeta Samuel y haber ofrecido un sacrificio al Señor, y posteriormente haber perdonado la vida de Amalek, Saúl no reconoció que había hecho mal. Su nivel de conciencia te da muestras de qué tan cercanos estaban al corazón de Dios. Jesús cuando observa alguna situación, alguna circunstancia, a alguna persona, no se deja llevar por lo que ésta pudiera aparentar. Podemos aparentar delante de Dios rectitud, podemos aparentar delante de Dios integridad, podemos aparentar delante de Dios y delante de los hombres santidad. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se va con lo que aparentamos. Él juzga las cosas de acuerdo a aquello que descubre en el corazón. Y esto es algo que debemos de tener siempre presente, ya que si nuestro corazón está unido al corazón de Dios, el fruto en nuestra vida será agradable a los ojos de Dios. La pregunta obligada es entonces, ¿qué está mirando Jesús en nosotros? ¿Lo que Él ve en nosotros le resulta agradable? Porque podemos hacer muchas cosas piadosas: darle de comer a los pobres, vestir al desnudo, hablarle a la gente de Cristo, compartir nuestro pan con el hambriento. Pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuántas personas, queriéndose hacer publicidad, realizan actos de bondad, y lo pongo entre comillas, simplemente para mantenerse vigentes en las redes sociales? Tal famoso hizo una caridad. ¿Cuál fue su motivación? Son cosas que necesitamos entender que Dios ve. Él no se queda simplemente con lo que nosotros podemos hacer, tanto en palabras como en acciones. Él examina nuestro corazón y escudriña las motivaciones de nuestro corazón al hacer las cosas. Entonces, avanzando, podríamos responder a la pregunta: ¿dónde Jesús enfocaba su mirada? Y hay 4 puntos muy importantes que me gustaría mencionarles respecto de dónde Jesús enfocaba su mirada, porque es muy interesante. ¿En qué aspectos de la vida Jesús puso especial atención a tal grado que quedó registrado en los evangelios? Y lo primero que me llamó mucho la atención fue que Él ve las convicciones del corazón. Acompáñeme a Marcos capítulo 10. Evangelio de Marcos capítulo 10. Y vamos a leer, por favor, el verso 21 y el verso 22. En el contexto, la palabra de Dios nos está hablando de la historia del joven rico. Usted conoce el contexto. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Qué le está enseñando Jesús al joven rico?
que no debe de juzgar solo por las apariencias, porque se acercó a Jesús y le reconoció como un maestro bueno sin en realidad conocerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es como si de repente Jesús quisiera sacudir su nivel de conciencia y le dijera, quiero que aprendas algo. Y lo que necesito que entiendas es que no puedes dejarte llevar por lo que la gente aparenta. Necesitas conocer más a una persona para entonces determinar si esa persona merece tu aprobación o no, tu amistad o no, hacerla parte de tu vida o no. Y dice la palabra del Señor, ya sabes, los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús, lea conmigo, lo miró con amor. Lea conmigo, lo miró con amor. Repita después de mí, lo miró con amor. Te aseguro que aquí Marcos recibió la instrucción del apóstol Pedro diciéndole, entonces Jesús le dijo, ay, ternurita. Y Marcos dijo, Pedro, yo no puedo escribir eso. Entonces escribe, lo miró con amor. ¿Se da cuenta? El hombre rico le está diciendo que él ha guardado la ley completamente. Su nivel de conciencia es muy bajo. No se ha dado cuenta de aquellas áreas de oportunidad que hay en su vida y que requieren de la intervención del reino de los cielos para en realidad hallarse unido a Cristo Jesús. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró dentro de ese hombre y observó que en su corazón había codicia. Que Dios no podía ser el primero en su vida porque lo que él tenía como sumo y más grande tesoro eran sus riquezas. Entonces Jesús está poniendo su atención en las convicciones que hay en el corazón de este hombre y le da la oportunidad para que él pueda acercarse a él. Pero este hombre, dice la Escritura, que se decepciona y comienza a alejarse de Dios, del Señor Jesús. ¿Nunca se ha preguntado por qué Jesús no corrió tras él? ¿Cuántas veces la iglesia tiene la mentalidad o la idea de que un buen pastor va a buscar a sus congregantes o a los congregantes de su iglesia hasta por debajo de las piedras para que estos no se extravíen? Es que ahí está el ejemplo de que dejó a las 99 para ir por la perdida. Se le está yendo uno. Jesús sabe que a cada paso que ese hombre rico dé lejos de él, sentencia su eternidad. ¿Por qué no corrió Jesús detrás de él y decirle, hey, no te lo creas, bueno, no vendas todo, solo dame el diezmo y ya, está bien? ¿Dónde estaba puesta la atención de Jesús? En
las convicciones que habían en el corazón de ese joven. Y sus convicciones no iban a colocar a Dios en un lugar en el cual él ya había decidido poner al dinero. Cuando uno como pastor toma decisión de no insistir en la determinación de una oveja que se ha descarriado, es porque el Espíritu del Señor te ha dado testimonio de que la convicción de esa persona está dirigida en una dirección. Y si Dios no lo está convenciendo de su error, yo menos podré convencerlo. Entonces es un error aplicar el texto de las 99 sobre aquellos que se van de la iglesia despotricando. No tiene sentido, no hay comparación. Sería un símil muy distinto. No habría uniformidad en la comparación, vamos. ¿Dónde estaba puesta la mirada de Jesús? 2. Él veía la voluntad y la disposición de los corazones. ¿Cuánta voluntad y cuánta disposición Él podría ver en nosotros? Vamos a ver el ejemplo. Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12 vamos a leer los versos 41, 42 y 43. Y dice la palabra del Señor así: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. ¿Alguna vez usted ha pensado en que el Señor está viendo lo que usted deposita de ofrenda? Imagínese al Señor en este tiempo, dice, con eso ni un taco de suadero. ¿Se da cuenta? A veces lo que estamos mostrándole al cielo es que en nuestro corazón no hay voluntad ni disposición para las cosas del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios y leemos textualmente: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. ¿Por qué? Si usted lee el siguiente verso, descubrirá el por qué. Y es que ella estaba demostrando que en su corazón había una voluntad rendida a los propósitos del reino y una disposición absoluta para que Dios le usase para hacer bendición a otros. Cuando tú no estás disponiendo tus recursos, tiempo, esfuerzo, posesiones, para que el reino de Dios avance, lo que Dios está observando en nuestro corazón es todo lo contrario a lo que observó en esta mujer. Y en ella observó voluntad y disposición. ¿Qué está observando el Señor en nosotros? Me encanta una expresión del apóstol Pablo en la cual él dice: les escribo con tiempo para que ustedes como iglesia puedan organizarse y ahora que yo esté con ustedes pueda cosechar fruto de entre ustedes. Pablo, ¿qué les está diciendo? Les escribo con tiempo y me anticipo algunos meses para decirles que estaré con ustedes, para que
en el tiempo que resta a mi visita, ustedes junten una ofrenda generosa para bendecir mi ministerio. Y esta ofrenda sea un olor grato delante de Dios y no una muestra de tacañería. ¿Qué está observando el Señor en nosotros cuando damos? ¿Damos de lo que nos sobra o damos aquello que para nosotros es preciado? ¿Dónde Jesús enfocaba su mirada? 3, en las necesidades trascendentes. Mateo capítulo 9, verso 2. Mateo capítulo 9, verso 2. Y dice la palabra del Señor así: unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús está viendo algo que los amigos no están viendo. Porque los amigos están viendo que Jesús puede sanar, en otras palabras, puede cambiar las circunstancias de su amigo. Ellos quieren que Jesús lo sane. Pero Jesús está viendo más allá. Este hombre, más que caminar, necesita ser libre. ¿Cuánto tiempo el hombre disfrutó de poder caminar, correr, hacer su vida sin estar atado a una camilla? ¿Qué le gusta? ¿60 años? ¿70? ¿80? ¿Qué son 80 años comparados con el perdón que Jesús le otorgó esa tarde? ¿Sabe? Cuando usted ingrese al cielo, le podrá decir al Señor: ¿dónde está el hombre al que le perdonaste sus pecados y después lo hiciste andar? Y entonces Jesús lo llamará y le dirá: ven, te quieren conocer. ¿Se da cuenta? La necesidad de que ese hombre caminara no era tan trascendente. Era importante para él en su temporalidad, pero no era trascendente. Pero el perdón de pecados sí lo era. Y entonces Jesús pudo darse cuenta que el corazón de ese hombre necesitaba la misericordia de Dios para que su maldad fuese arrojada al fondo de la mar. Me encanta cuando la Escritura dice que como lejano está el oriente del occidente, así hizo el Señor alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Dónde Jesús enfocaba su mirada? 4, en nuestro equilibrio emocional. Sí, a Él le interesa cómo te sientes. Y es bien importante destacar este punto, porque a veces pensamos que Él solamente va a poner atención en aquello que nosotros hacemos y que de alguna manera lo beneficia, pero no, a Él también le interesa esa parte intangible de nosotros. Y tiene que ver con el cómo nos sentimos. Lucas capítulo 22, verso 61. Ese es un pasaje muy fuerte. La noche anterior estaban todos los discípulos reunidos celebrando la Santa Cena con Jesús. Terminando de cenar, Jesús les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro le dijo: Señor, si es preciso, yo moriré contigo. Y Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante,
me habrás negado 3 veces. Pedro no creyó esto, pero si usted lee el contexto, Pedro negó al Señor 3 veces. Y entonces se da este pasaje, Lucas 22:61. Pedro ya ha negado al Señor, incluso hasta comenzó a decir maldiciones para que no lo relacionaran con Jesús. Y dice la Escritura, verso 60, hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Acaba de negar al Señor en su 3ª vez, y dice la Escritura, en ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Está Jesús rodeado de la guardia del templo. Lo están escupiendo, lo están golpeando, lo están lastimando. Es apenas la madrugada. Y Pedro lo ha negado, y en eso canta el gallo. Y Jesús sabe exactamente dónde está Pedro, pero no solamente sabe dónde está, Jesús sabe cómo se siente Pedro. Y entonces Jesús fija su mirada en él, y en ese momento, Pedro, imagínense cómo se siente, sabiendo que Jesús sabe que le falló. Y cuando Jesús lo ve, no lo ve para recriminarlo. ¿Ya ves? Te dije, hipócrita, lárgate de aquí. No. Estoy seguro que Jesús le mostró amor en su mirada. Y de su corazón al corazón del apóstol le dijo: no pasa nada. ¿Cuántas veces te has sentido señalado, juzgado, inadecuado? Y eso ha detenido tu caminar en Cristo. ¿Cuántas veces te has sentido fuera del lugar y como que no puedes realmente ser esa persona perfecta que tú esperas llegar a ser delante de Dios? Y es ahí donde el Espíritu Santo nuevamente trae a nuestra vida este pasaje, y Jesús pone su mirada sobre tu corazón y te dice: no pasa nada, yo te voy a ayudar. Y después encontramos a Jesús restituyendo a Pedro. Díganle a mis hermanos cuando Él resucita: y a Pedro, que los veré en Galilea. Y a Pedro, porque Él sabía cómo estaba su corazón. Jesús pone atención en cómo te sientes cuando fallas, cuando te das cuenta que no has sido el mejor cristiano, cuando estás bajo condenación, y Él viene y te dice: no pasa nada, yo te voy a ayudar. Porque nada escapa a la mirada de Dios. Y cuando Jesús caminó por esta tierra, Él miraba aquellas cosas que quedaron registradas en los evangelios y que nos permite hoy saber hacia qué estándar podemos movernos. Amén. Concluimos con el siguiente pasaje. En el Salmo 31, verso 3, dice la Escritura así: guíame
pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. El salmista sabe que hay áreas en su vida que necesitan ser perfeccionadas. Y de allí su clamor a Dios: guíame, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre. La mirada de Jesús está sobre de ti. Y no es una mirada de juicio. Es una mirada de esperanza. Es una mirada de oportunidad. Es una mirada de amor. Porque en esa mirada Él continúa buscando en nosotros que busquemos agradarle. ¿De qué forma? Teniendo las convicciones correctas en nuestro corazón, teniendo para Él voluntad y disposición, teniendo claro qué es lo que realmente trasciende hacia la eternidad y presentando un corazón limpio delante de Dios. Amén. Vamos a pedirle al Señor entonces que Él nos guíe. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor.